Operaciones con funciones reales, suma y resta de funciones. Consideremos las funciones f más g de x equivale a f de x más g de x para todo x que pertenece al dominio de la función f intersección el dominio de g. De igual manera, f menos g de x es igual a f de x menos g de x para todo x que pertenece al dominio de f intersección dominio de g. Es decir que el dominio del resultado de las operaciones entre sus funciones es la intersección de cada uno de los dominios. El dominio de las funciones suma y diferencia es la intersección de los dominios de f y g. De esta manera, dominio de f más g es igual a dominio de f intersección dominio de g, y dominio de f menos g es igual al dominio de f intersección dominio de g. Es decir que para la suma y para la diferencia, el dominio es similar. Ejemplo 1. Dadas las funciones f de x igual 4 sobre x menos 3 y g de x igual x más 6, calcular la función suma. Escribimos nuestra fórmula: f más g de x es igual a f de x más g de x. Reemplazamos los valores. En lugar de f de x escribimos 4 sobre x menos 3 más g de x, que equivale a x más 6. Como el x más 6 no tiene denominador, le escribimos sobre la unidad. Procedemos a calcular el mínimo común múltiplo, que es x menos 3. X menos 3 entre x menos 3 da 1 por 4, 4. Y x menos 3 entre 1 a x menos 3 por x más 6. O simplemente procedemos a aplicar el método mariposa de la suma de fracciones. Multiplicamos en x 4 por 1 más x más 6 por x menos 3, dividido entre el producto de los denominadores, x menos 3 por 1, x menos 3. Procedemos a resolver las respectivas operaciones y tenemos 4 por 1, 4, más. En este caso, tenemos el producto de dos binomios con un término común. Pero si no recuerdan el caso, simplemente aplicamos propiedad distributiva. X por x, x cuadrado, más por menos, menos, x por 3, 3x, más 6 por x, 6x, y más por menos, menos, 6 por 3, 18. Todo esto dividido entre x menos 3. Procedemos a extraer los valores del paréntesis. Como tenemos antes del paréntesis el signo más, no afecta en nada, simplemente extraemos los valores y luego procedemos a reducir términos semejantes. Tenemos x cuadrado. En el caso de las x tenemos más 6x y menos 3x más 3x. Y en el caso de los números, menos 18 más 4, menos 14 sobre x menos 3. Con lo cual hemos obtenido nuestro resultado. Ahora vamos a calcular la función diferencia. F menos g de x es igual a f de x menos g de x. Al igual que el caso anterior, procedemos a reemplazar. En lugar de f de x, vamos a escribir 4 sobre x menos 3, menos, y en lugar de g de x escribimos x más 6. Esto implica que 4 sobre x menos 3 menos x más 6 sobre la unidad. Escribimos sobre la unidad ya que se trata de una operación entre fracciones y esto nos facilita el cálculo. Aplicamos aquí el método mariposa de la operación entre fracciones, multiplicando en x 4 por 1 menos x menos 3 por x más 6, dividido entre x menos 3 por 1, x menos 3. O simplemente sacamos el mínimo común múltiplo entre x menos 3 y 1, es x menos 3, y procedemos a dividir. X menos 3 entre x menos 3 nos da a 1 multiplicado por 4,
que es el numerador, menos x menos 3 entre 1 nos da x menos 3 multiplicado por el numerador, que es x más 6. Procedemos a resolver las operaciones indicadas. 4 por 1, 4, menos, siempre abrimos un paréntesis para resolver este producto de dos binomios con un término común, pero si no recuerdan el caso, aplicamos propiedad distributiva. Más por más, x por x cuadrado, más por menos, x por 3, 3x, más por más, 6x, y más por menos, 18, esto dividido entre x menos 3. En este caso sí va a afectar el signo antes del paréntesis, por lo cual aplicamos la propiedad distributiva. 4 menos por más, menos x cuadrado, menos por menos, más 3x, menos por más, menos 6x, y menos por menos, más 18 sobre x menos 3. Y finalmente procedemos a reducir términos semejantes. Tenemos menos x cuadrado, más 3x y menos 6x, menos 3x, 18 menos 4 nos da más 14 sobre x menos 3. Esa podría ser ya nuestra respuesta, pero podemos ordenarle desde el menor exponente al mayor. En este caso tendríamos 14 menos 3x menos x cuadrado sobre x menos 3, debido al signo negativo de la variable al cuadrado. En este momento debemos proceder a calcular el dominio de la función suma y la función resta. El dominio de f de x, cuando se trata de una fracción, para hallar el dominio debemos considerar que no puede haber una fracción dividida entre 0, de tal manera que nuestra comparación será x menos 3 debe ser diferente de 0, ya que no existe división entre 0 en el conjunto de los números reales. Despejamos la x, queda que x es diferente de 3. Por consiguiente, el dominio de esta función son todos los elementos de x que pertenecen a los reales, pero menos el número 3. Ahora procedemos a calcular el dominio de g de x. Como en este caso no hay ninguna raíz, ninguna fracción, no encontramos ninguna restricción. Por consiguiente, el dominio son todos los x que pertenecen al conjunto de los números reales. Vamos a trazar nuestra gráfica, en este caso la recta numérica. Tenemos el f de x, vamos a poner el número 3, el cual no va a ser parte del dominio, por consiguiente le ponemos como un intervalo abierto. Trazamos los intervalos que rodean al número 3, es decir, va del menos infinito al 3 abierto y del 3 abierto al más infinito. Pintamos esta zona. Luego vamos a registrar el dominio de g. Tenemos ahí nuestra recta numérica de g de x, la cual también procedemos a pintar. Como podemos observar claramente, aquí hay un corte de la función. Por consiguiente, el dominio resultante de estas operaciones, tanto de la suma como la resta, sería todos los x que pertenecen a los reales menos el 3, como se puede observar claramente en la gráfica. Visítanos en nuestra página matematica9.com.